Hola, ¿qué tal, amada familia? Muy buenos días. Qué bueno es poder reunirnos otra vez. Quizás estemos ya muy cerca de poder tener una reunión en vivo. Y bueno, pues estemos orando a Dios y estar muy atentos a lo que el gobierno del estado de Jalisco nos dé el visto bueno, y a lo mejor pudiera ser la última predicación a través de grabada. Entonces, creo que son buenas noticias. Cada día se acerca más el tiempo en que nos volvamos a reunir, pero de una manera organizada, de una manera que no rompamos con lo que el gobierno nos está pidiendo. Y así es que, pues ayúdenos a orar y que el Señor nos vaya abriendo las puertas para poderlo hacer nuevamente. Quisiera leerles el Salmo 19, que habla sobre la revelación perfecta de Jehová. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Qué importante señala la palabra sobre los errores que a veces cometemos. Sobre esos errores que a veces difícilmente nos damos cuenta que estamos haciendo equivocadamente. No es fácil detectar a veces las faltas o los errores que cometemos. Por eso es importante que le roguemos a Dios que Él nos libre de los que nos son ocultos. Porque Él es el que conoce el corazón, lo más íntimo del ser humano. Y Él es el único que nos puede descubrir, revelar las faltas o pecados que hay en nuestros corazones. Dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoríen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti,
oh Jehová, roca mía y redentor mío. Qué hermosa revelación de parte de Dios a nuestros corazones. Qué bello es poder vivir la ley de Dios, porque no es gravosa realmente. Sus mandamientos, como señala la palabra, traen bendición a nuestras vidas y producen alegría en nuestro corazón. Y ahora, pues quisiera pedirle al Señor que prepare su corazón, prepare el corazón de la iglesia en general, para que podamos estar atentos para lo que Dios tiene para nosotros hoy. El Señor siempre está hablando a nuestras vidas. Siempre nos está revelando su voluntad a través de su palabra. Qué importante es que tú y yo no seamos solamente oidores, como dice Santiago, de la palabra, sino hacedores de la palabra de Dios. Me permiten, voy a hacer una oración para que el Señor pueda hablarnos a través del mensaje que Él tiene para nuestras vidas hoy. Padre, gracias te doy en esta mañana. Gracias porque tu palabra, Señor, no es escasa. Tu palabra, como señala la Biblia, que un día emite palabra a otro día y en una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz, sino en cambio, por toda la tierra salió su voz. No hay rincón en el mundo donde la palabra de Dios no haya sido expuesta. Y nuestro corazón, Señor, está necesitado. Nuestro espíritu está necesitado de escuchar tu palabra, de obedecer tu palabra, de anhelar tus mandamientos y vivirlos. Ayúdanos, Padre, porque los tiempos son complicados, los tiempos son difíciles y anhelamos fervientemente escuchar tu palabra y ponerla por obra en nuestras vidas. Te lo pedimos, Padre, con acción de gracias, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. ¿Cómo están, familia de Dios? Espero se encuentren bien, agradecidos, contentos, gozosos, porque Dios ha sido bueno, es y será bueno. Esa es una cualidad de su carácter maravillosa. Él es bueno. En esta hora, pues ya teniendo el deseo de poder tener más cercanía, estamos orando, estamos clamando al Señor para que nos dé la estrategia más saludable, más correcta, más apegada a los lineamientos que se nos piden. Y ayúdenos a orar para que todo esto redunde en beneficio de podernos volver a ver de la manera más saludable y también de la manera que Dios nos va a ir guiando. Reciban un caluroso saludo de toda nuestra familia y vamos a compartir el día de hoy esta palabra que el Señor ha puesto en mi corazón para compartirla a la iglesia. El Evangelio según San Juan es uno de los evangelios que distinguen todos los hechos que hizo Jesús, todas las palabras que dijo Jesús. Y en San Juan 15 nos habla de lo que Él dijo, una verdad contundente, una verdad necesaria de entender, comprender y obedecer. Y yo sé que el Señor toma dominio y autoridad sobre este tiempo y si me permiten hacer una breve oración, pediré que Él nos dirija en esta hora.
Padre, gracias porque nos has revelado tu palabra. Gracias porque en ella encontramos la vida eterna. Gracias porque es la que nos rige, la que nos norma, la que nos da dirección hacia la meta donde tú, Señor, quieres que lleguemos para poder recibir recompensa. En esta hora te pido que te manifiestes y que la obra de tu Espíritu Santo se haga en nosotros para que podamos obedecer y trabajar en esta área tan importante de permanencia. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús, sometiendo todo nuestro ser a ti. Amén y amén. Le he titulado a esta plática, Permaneciendo en Cristo nos da la capacidad de llevar mucho fruto. Ese es el deseo de Dios y ese es el deseo de Jesús. En San Juan 15 Jesús dijo estas palabras, versículo 1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Estas palabras encierran una poderosa verdad. Estas palabras nos hacen ver 3 niveles de producción de fruto. 3 niveles de producción de fruto. Aquí nos habla de 3 niveles y vamos a hablar del primero. Habla del fruto. Todos los creyentes, como resultado de recibir una salvación tan grande, debemos dar frutos dignos de arrepentimiento. Los frutos dignos de arrepentimiento son una evidencia clara de que Jesús mora en nosotros, de que Jesús es Señor, Salvador y Rey de nuestras vidas. Todo aquel que invoca al Señor y es salvo tiene que producir fruto, porque aquí lo está narrando Jesús y lo está diciendo categóricamente. Estamos llenos de esa gracia, de esa salvación para dar fruto. Así es que lo primero que se necesita conocer es que debemos dar fruto por la salvación que hemos recibido. Ahora, ¿cuál es ese fruto que debemos dar? Esos frutos de arrepentimiento se basan en un fruto importante que está registrado en Gálatas 5:22. Eso es muy importante conocerlo. Ahí en Gálatas 5:22 nos habla de este fruto maravilloso. Y dice así, mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre y es templanza. Y dice, contra tales cosas no hay ley. Lo que Jesús espera
Y el Padre Celestial espera de nosotros como sus hijos y como sus discípulos es que debemos de dar fruto. Y ese fruto tiene que ser del Espíritu Santo. Ese fruto que puede cambiar nuestro carácter. Ese fruto y ese poder que viene del Espíritu Santo para ser transformados al carácter de Cristo. Ese es el fruto que debemos dar, pero si somos honestos y si somos sinceros, tenemos que reconocer que nos cuesta trabajo desear cambiar, desear ser transformados, desear ser renovados. Pero aquí Jesús nos está hablando de que debemos dar fruto y que la única manera de dar este fruto del Espíritu es permaneciendo con Él. Es estar cerca de su corazón, es estar aprendiendo a escuchar la dirección que nos da. Es a través de su palabra, leyéndola. Es a través de ella que somos nosotros edificados. Y es una manera de permanecer en Jesús. Si nosotros permanecemos en Él, Dios nos va a dar la capacidad, el labrador nos va a dar la capacidad por el poder de su Espíritu Santo para ser renovados en nuestro carácter. Esto es muy importante, así como también en la oración, porque ahí mismo dice en el versículo 7 de Juan 15, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Porque cuando nosotros permanecemos en Jesús, cuando nosotros estamos alineados a su corazón y tenemos una relación íntima con Él, entonces hablaremos de sus palabras. Pediremos al Padre Celestial, como Él le pidió a su Padre, que se haga su voluntad. Que podemos confiar en que la voluntad de Él es buena, agradable y perfecta. Y entonces nuestras oraciones se vuelven eficaces. Y ya no vamos a pedir por nuestros deleites, ya no vamos a pedir por aquellas cosas egoístas, sino que vamos a pedirle a Dios que transforme nuestras vidas, que transforme nuestro carácter, que transforme nuestra forma de pensar, que renueve nuestro hombre interior, para que de esa manera podamos estar dando una evidencia de que estamos trabajando para dar fruto, fruto digno para Dios, que le traiga gloria, que le traiga honra, que le traiga alabanza. Qué maravilloso es esto. Y la segunda parte de la producción de fruto nos habla que todo aquel que lleva fruto lo limpiará. Cuando comenzamos la vida cristiana, tenemos que dar evidencia del fruto de arrepentimiento y del fruto del Espíritu. Somos transformados en el mismo momento que recibimos a Jesucristo y le reconocemos como Salvador y Señor. Ahí empieza la labor de transformación. Ahí empieza la renovación de nuestra vida, de nuestro entendimiento. Pero el labrador no se queda ahí. Él dice que tiene que limpiar a aquellos que llevan fruto. Esa es la segunda etapa, que a pesar de que estemos trabajando en dar fruto, el labrador, el Padre Celestial, nos limpiará para que llevemos más fruto. La meta en esta vida, amados, es que llevemos más fruto cada día. Es que podamos rendirle las mejores cuentas al Señor. La palabra griega en este pasaje de limpiará para que lleves más fruto es la palabra katjairo, que significa limpieza por la palabra. Y me recordé de ese pasaje maravilloso que está registrado en Hebreos capítulo 12, donde nos habla sobre la importancia de la limpieza de nuestras vidas.
la disciplina. La disciplina, Hebreos 4:12 nos dice la Escritura que la palabra es útil, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Una manera de que el fruto que estamos dando desde el momento en que nos convertimos al Señor tiene que ser limpiado, es que nosotros tomemos una disciplina de poder escudriñar, de poder meditar, de poder comprender con la ayuda del Espíritu Santo la palabra, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y dice que es como una espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma. ¿Cuántas ocasiones nos hemos llevado la confrontación de Dios cuando leemos su palabra y el Espíritu Santo trae revelación a nuestra vida y nos confronta con nuestro pecado? Y no solamente nos confronta, sino que nos da la puerta para poder ser perdonados, para poder ser restaurados, para volvernos al redil, para meter lo cojo del camino, para enderezar lo torcido. Porque la palabra de Dios es como una espada de 2 filos que atraviesa y penetra hasta el alma y discierne nuestros pensamientos. Eso es lo que Dios quiere hacer, limpiarnos, aquellos que estamos dando fruto, limpiarnos para que llevemos más fruto. Y ese es un proceso que va a durar el resto de nuestra vida. Ahora, este proceso va a ser más doloroso para aquellos que no tienen esta disciplina, para aquellos que viven alejados de Dios, para aquellos que solamente viven una vida religiosa, para aquellos que no son ávidos por escudriñar la palabra y ser confrontados. Entonces se alejan de Dios. Cualquier situación, cualquier circunstancia, cualquier problema, se hunden en la desesperación. Y entonces Dios, el labrador, está empeñado en limpiarnos porque Él quiere que llevemos más fruto. Y entonces para algunos va a ser más dolorosa la disciplina porque se alejan de Dios, y será menos doloroso para aquellos que permanecemos en Él. Soportaremos la disciplina porque Él siempre la va a usar para mejorar nuestro carácter, para mejorar nuestras vidas. Su disciplina siempre será de amor. Y ahí mismo en la carta a los Hebreos, capítulo 12, nos habla de esta gran verdad. En el versículo 5 dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, no desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota, significa corrige a todo el que recibe por hijo. Si soportan la disciplina, Dios los está tratando como a hijos, porque ¿qué hijo es a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual, fíjate lo que dice la Escritura, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Así es que la palabra del Señor es clara. Todos somos participantes en algún momento de la disciplina de Dios con amor. Lo que Él anhela es que no nos detengamos.
Lo que anhela es que sigamos produciendo fruto y cada día más fruto. Porque hay una gran necesidad en nuestra humanidad. Hay una gran necesidad en las almas. Y esas almas necesitan tu palabra. Necesitan de compartir, de que tú le abras tu corazón y compartas del regalo de la vida eterna. Y que también puedas amar. Y que también puedas tomar tiempo para ayudar a las necesidades de los que te rodean. Y entonces el labrador, el Padre Celestial, nos disciplinará para que llevemos más fruto, fruto abundante hasta que Él regrese. Él lo dijo claramente: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Es a la luz de la palabra que podemos nosotros ir cambiando, ir transformando nuestra manera de ser. En pocas palabras, nuestro carácter será perfeccionado. Pedro lo menciona. Si vamos a su primera carta, en la primera carta de Pedro, y dice la Escritura en el capítulo 1, verso 22 al 23, dice el apóstol: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu Santo, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es la palabra el indicador de cómo conducirnos, de cómo vivir, de cómo actuar, de cómo reaccionar. Es viva y es eficaz en nosotros. El Salmo 119, verso 71, dice el salmista con toda claridad: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Dios, en su infinito amor, nos ama como un Padre celestial, un Padre que no nos consiente, un Padre que no nos deja hacer lo que a nosotros se nos viene en gana, un Padre que no va a dejar que sus hijos se desvíen a la perdición. Es un Padre que nos cuida, es un Padre amoroso, y como labrador tendrá que corregirnos, tendrá que llamar nuestra atención para volvernos al redil, para que podamos aprender la verdad que Él quiere. Él usará la aflicción para traernos a Él, para que demos más fruto, más fruto. Es tan importante lo que Jesús dijo en este capítulo. Y por último, vamos a ver la producción de aquel que no dio nada. Dice en el versículo 15, versículo 2, que el que no lleva fruto será cortado. Ahí en San Juan capítulo 15, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, dice Jesús, que el labrador lo quitará. Esta es la tercera área. Este es el nivel de aquel que no da absolutamente nada de fruto. El que no lleva fruto lo quitará. Es aquel que es apartado del lugar de donde debiera dar fruto. Es aquel que quizás pueda caer en pecado, pero que sabiendo que está fuera del propósito de Dios y ofendiendo su corazón, continúa en el pecado. Ese es el que no da fruto digno de arrepentimiento. Ese es el que no trabaja en dar el fruto del Espíritu Santo. Hay un pasaje
hermoso que nos habla que aún Dios va a permitir la muerte física para aquellos que no dan absolutamente nada de fruto. Ahí en la carta de Primera de Juan, y la voy a leer aquí en la Nueva Traducción Viviente, un poquito más explicativo. Ahí en Primera de Juan 5:16 dice la Escritura: si alguno de ustedes ve que un hermano en Cristo comete un pecado que no lleva a la muerte, debe orar por él, y Dios le dará vida a ese hermano. Pero hay un pecado que lleva a la muerte, y no digo que se ore por quienes lo cometen. Todas las malas acciones son pecado, pero no todos los pecados llevan a la muerte. Sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado. Así es que hay pecado de muerte. Y ese pecado de muerte, hermanos, es la necedad. La necedad. Queremos seguir manejando nuestra vida y no queremos obedecer y no estamos dando fruto. Seguimos siendo los mismos, abrazando un pecado y otro pecado, y no queremos soltar la vida de pecado en nosotros. Y dice Jesús categóricamente que todo pámpano que no lleva fruto lo tiene que quitar el labrador. Lo tiene que quitar. Y aún puede ser la muerte física, porque la necedad nos llevará a eso. ¿Cuántas ocasiones lo hemos comprobado? Hasta que Dios lo quita por medio de la muerte del lugar de llevar fruto. Recuerdo tanto la vida de un joven que conocimos hace muchos años. Un joven que daba fruto. Un joven que servía a Dios. Un joven que amaba a Dios. Un joven que sabía usar sus dones, sus talentos, y los ponía al servicio del Señor. Y era un joven que trabajaba en el reino, era un joven que anunciaba el evangelio. Pero un día se encontró con una joven, para desgracia suya, manipulándolo y jugando con sus sentimientos y sus emociones. Y eso trajo desgracia a su vida. Eso rompió el vínculo de su relación con Jesucristo y con el Padre Celestial y la comunión del Espíritu Santo. Trajo tanto desencanto, desilusión a su vida porque fue engañado, y en su corazón empezó el resentimiento y el deseo de la venganza. Y un día tomó la decisión de suicidarse junto con su esposa. Y tomando su vehículo, le metió duro al acelerador, y en uno de los puentes de esta ciudad, Lázaro Cárdenas, la avenida de Lázaro Cárdenas, se desbocó desde el puente con el vehículo y su esposa. Una tragedia, sin duda alguna, una tragedia. Y en medio de su agonía, en medio de su situación, la esposa perdió un brazo y él cayó en estado de coma, y hubo quien pudo entrar a ministrarlo. Y una mujer de Dios lo ministró y lo llevó al arrepentimiento, lo llevó a la confesión. Y en medio de su peligrosidad de vida, donde estaba él ya perdiendo la vida, pudo reconciliarse con Dios por esa administración. Y Dios se lo llevó. Dios
dijo, no estás dando fruto, ya no estás en lo que yo te he pedido que hagas, que lleves más fruto, entonces te tengo que traer a mi seno. Y este joven falleció a los pocos minutos de que fue ministrado por esta mujercita, y Dios se lo llevó. Porque el pámpano que no lleva fruto, Dios lo tiene que quitar por su necedad. Y recordamos con claridad el ejemplo de Ananías y Zafira, que está registrado en Hechos capítulo 5, cómo Ananías y Zafira trataron de engañar al Espíritu Santo, no solamente a los apóstoles, sino quisieron engañar al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no estaban dando fruto digno de arrepentimiento, porque no fueron honestos. ¿Y qué es lo que sucedió con ellos? Primero, Ananías cae muerto, y después Zafira cae muerta, porque con Dios no podemos jugar. Porque lo que Dios quiere es que cada creyente, que cada hijo suyo sea limpiado cada día y pueda llevar mucho fruto. La pregunta aquí cabe decir, ¿en qué nivel estamos de producción? ¿Estamos en el nivel de dar fruto? ¿Estamos en el nivel de producción, de ser limpiados para dar más fruto? ¿O estamos en el nivel donde no estamos dando fruto? El fruto del Espíritu. Y lo que nos enseña la palabra es contundente. Ahí en Hebreos 10, si vamos a esta carta nuevamente, en Hebreos 10, versículo 26 al 31, dice el escritor, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola, está hablando de la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Y dice el escritor, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Y termina diciendo el versículo 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Porque hemos sido salvados, hemos sido perdonados para dar fruto, no para pecar conscientemente, voluntariamente, porque entonces estamos pisoteando lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Estamos despreciando, estamos rechazando esa gracia que nos ha sido otorgada por misericordia y por amor. Así es que somos llamados a dar fruto y después a dar más fruto, siendo limpiados cada día. Quiero cerrar esta plática con la escritura que escribe el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 3. Y ahí él nos da una ilustración muy clara acerca de lo que será en aquel tiempo donde será probada nuestras obras delante de Dios. En el capítulo 3, verso 11, dice el apóstol, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca,
la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere, fíjate lo que dice, si permaneciere la obra, el fruto, a eso se refiere el fruto de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Qué importante es que nosotros estemos en este fundamento que es Jesucristo y edifiquemos en oro, en plata, en piedras preciosas y menos en madera, menos en heno, menos en hojarasca, sino que demos un fruto que glorifique al Padre Celestial. Y entonces estaremos dispuestos a recibir recompensa de Dios. Pero si alguno, su obra se quema, él sufrirá pérdida. Como este versículo me ha dado tanta claridad, porque algunas veces he compartido lo que pasó con mi papá. Mi papá nació en un hogar medio cristiano, y más bien diría yo más religioso. Y a pesar de que iba a una iglesia cristiana desde niño, nunca aprendió nada, nunca fue confrontado por la palabra, nunca fue edificado. Solamente él vivía una vida religiosa. Se casa con mi mamá, una mujer religiosa de hueso colorado, y él se vuelve a los ídolos. Y viven una vida desgraciada, una vida donde no hay fruto. Mi madre conoce a Jesucristo y ella empieza a dar fruto inmediatamente. Y luego fue limpiada cada día hasta el último día de su vida. Perdonó y fue perdonada. No así el caso de mi papá. En cuanto a que ella edificó, mi madre edificó en piedras preciosas, porque si de algo puedo agradecer a mi madre de un legado que me dejó, es la fe en Jesús, amar a Jesús, servir a Jesús, seguir a Jesús. Ese es el legado más hermoso que me pudo haber dejado a mi madre. Pero mi padre se perdió de muchas oportunidades porque no dio fruto. Conocía de Dios, conocía de Jesús, pero no conocía a Dios y no conocía a Jesús. Y su vida no dio fruto. Y un día tuvo que ser llamado a cuentas, pero le agradezco a Dios que, como dice este pasaje, que fue salvo como por fuego. ¿Por qué como por fuego? Porque 2 meses antes de su muerte, él tuvo la oportunidad de reconciliarse con Dios. 2 meses antes de cerrar sus ojos aquí en la tierra, tuvo la oportunidad de conocer a Jesús, pero no dio fruto. Y obvio, no fue limpiado para que diera más fruto, pero pasó de panzazo y está en el cielo porque recibió a Jesucristo en su corazón como Salvador y como Señor. ¿Y cuántas personas no podemos conocer con este mismo historial? Gente que al borde de la condena de muerte se arrepiente de sus fechorías, de sus pecados y son salvos. Pero se perdieron la oportunidad de dar fruto, se perdieron la oportunidad de dar más fruto y se pierden la oportunidad de recibir recompensa. Pero tú y yo hemos sido llamados para dar fruto.
Hemos sido llamados para amar. Primeramente a tu familia, a los que están cerca, tus próximos, que son tus hijos, que es tu esposa, que es tu esposo. Primero amar. Incondicionalmente. Y también dejarte en las manos de Dios para que Él siga limpiando tu vida, tus pensamientos, tus acciones, tu forma de ser. Tú no puedes poner palabras en tu boca de decir así nací y así voy a morir. Eso es una mentira del diablo. Tú naciste en Cristo Jesús para ser transformado y para vivir una vida renovada en Él. Así es que en esta tarde o en esta hora puedes hacer un alto en tu vida y pensar qué clase de producción de fruto estoy dando desde que conozco a Jesucristo, desde que le entregué mi vida, desde que le confesé con mis labios. ¿He pisoteado o estoy trabajando en el fruto o estoy dejando que Él limpie mi vida para dar más fruto? Porque quiero una recompensa en la eternidad. Vamos a orar. Padre, te agradezco en esta hora por la oportunidad de poder saber que tú nos haces un llamado a reflexionar acerca de cómo estamos dando fruto. ¿Qué clase de producción estamos dando hasta hoy? Si estamos trabajando en tu reino, si estamos ocupados en tu reino, si estamos ocupados en evangelizar, si estamos ocupados en bendecir, si estamos ocupados en la oración para interceder por las almas, si estamos ocupados, Señor, en buscar primeramente tu reino y tu justicia, o estamos abrazando el pecado. Estamos apapachando una vida doble, viviendo una vida doble. Estamos consintiendo el pecado en nuestras vidas. Y estamos siendo desleales y deshonestos contigo. No queremos ser de ellos, Padre, de aquellos que no están dando fruto, de aquellos que tendrán que ser quitados, quizás de muchas maneras, porque tú eres soberano y tú sabes cómo tratarnos. Somos cada uno tan diferente y tu trato es individual, personal. Pero lo que sí te pido y te ruego en esta tarde es que hagamos conciencia de que tú vienes pronto y de lo que anhelas es que podamos estar trabajando y dando fruto, edificando en piedras preciosas, en oro y en plata, en esas cosas que valen la pena, en lo eterno, en lo que va a trascender para el cielo, donde recibiremos recompensa. Ayúdanos a vivir de tal manera que traigamos mucho fruto, fruto abundante para ti. Que podamos cumplir tu propósito, tus sueños, tus anhelos acerca de nosotros. Y dejemos a un lado la mediocridad, dejemos a un lado la inconstancia, y que seamos, Señor, determinantes, intencionales, de ponernos en el altar del sacrificio para que limpies y purifiques nuestras vidas y quemes todo lo impuro, porque así se quemará la hojarasca y el heno. Y tú puedes quemar toda deficiencia de nuestras vidas y purificarnos para poder convertirnos en una alabanza para tu nombre, en una vasija de honra para ti. Oh Padre, bendigo a la iglesia en esta hora para que el fruto que ellos estén trabajando sea un fruto digno, no solamente de labios, sino de hechos, que traiga gloria a tu nombre, que traiga alabanza para ti, y que pueda bendecir a su familia, y que pueda bendecir a la iglesia, y que pueda bendecir a la tierra donde nos has llamado
que pueda bendecir a esta misma nación. Gracias te doy, Padre, porque en ello tú estás empeñado. Tú estás trabajando en nosotros. Y como buen Padre celestial, tendrás que seguir limpiándonos. Tendrás que seguir trabajando en nosotros. Pero podemos decir, Señor, aquí estamos dispuestos a ser limpiados, a ser sanados, a ser transformados, a ser renovados con el poder de tu Santo Espíritu y con el poder de la palabra que es viva y eficaz. Gracias te damos por este tiempo. Ayúdanos cada día en nuestras debilidades y carencias y que podamos ser fieles al llamado que tú nos das, porque un día nos pedirás cuenta acerca de lo que oímos y no obedecimos. Gracias te damos porque tú eres fiel y verdadero y porque en las palabras de Jesús pusiste verdades eternas. Y amamos, Padre, en el nombre único y suficiente de Jesús. Amén y amén. Hermosa es la palabra de Dios que nos ha sido ministrada en este día. Dice la palabra en el mismo Salmo 19, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Nos habla de los mandamientos de Dios, de sus preceptos, del temor de Jehová y de los juicios de Dios. Y habla la palabra y señala que deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Dice, tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Realmente el Señor trae galardón para nuestras vidas. Trae un premio, un reconocimiento a la labor, al trabajo, al servicio, a la vida que está dando fruto, aquella vida que a través de la conducta, del carácter, del estilo de vida, de la evangelización que llevamos, algún día habrá juicio y algún día el Señor traerá galardón para sus hijos. Por eso es importante, como señala la palabra nuevamente, dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Que nuestras vidas puedan ser árboles buenos, árboles que dan fruto bueno, árboles que glorifican el nombre de Dios y que a través de su palabra somos nosotros amonestados. Gracias a Dios por su palabra, que nos bendice, nos edifica, nos confronta, nos exhorta a cambiar nuestra forma de vivir. Porque el tiempo es corto y la vida es difícil. Por eso es importante que podamos ser obedientes a su palabra, para que podamos dar buenos frutos.
Que Dios les bendiga, amada familia, y que tu corazón esté ferviente, expectante de lo que Dios tiene para con su iglesia en estos tiempos que estamos viviendo. Mi anhelo, mi oración delante de Dios es que podamos crecer espiritualmente, que podamos madurar espiritualmente, que podamos ser transformados cada día a través de su bendita palabra y que podamos dar buenos frutos para que el nombre de Dios pueda ser glorificado en la vida tuya y en la vida mía. Que Dios les bendiga, amada iglesia. Seremos despedidos a través de una oración. Padre, gracias te damos por el consejo de tu palabra. Gracias te damos porque nos adviertes y nos prevees, Señor, para que te busquemos, para que permanezcamos, Señor, cerca de ti. Porque separados de ti, Padre, no podemos hacer nada absolutamente. Es necesario permanecer, Señor, en intimidad contigo, en una relación íntima contigo cada día, para que podamos, Señor, dar buenos frutos y de esa manera podamos glorificar el nombre de Cristo Jesús. Te agradecemos mucho el cuidado y la provisión y el amor que tienes hacia cada hijo, hacia cada hija. Bajo tu cuidado y bajo tu protección nos ponemos y estamos, Señor, expectantes para lo que tú tienes para nuestras vidas en estos tiempos. Te adoramos, Padre. Te adoramos, Padre Santo, y te damos gracias por tu bondad, por tu amor, por tu fidelidad, por tu cuidado que tienes de la iglesia. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.